Bueno, primero que nada, darle las gracias a todos y buenos días por venir a nuestra exposición. Hola. Por venir a esta charla, a esta presentación, donde vamos a centrarnos en por qué nuestros flujos C y CD no están completos y no son correctos si no tenemos nuestros datos de prueba. Para quienes no me conocen, mi nombre es Ana Victoria Rodríguez, soy Product Manager en Icaria. Trabajo en el área de desarrollo, pero siempre sin alejarme del área del producto y de los clientes para saber qué es lo que necesitamos y por qué. Como ingeniera de software, una de mis pasiones es enfrentarme a desafíos y dar soluciones tangibles y que aporten valor a productos y a procesos y a personas. ¿Sí? Pero también, como desarrolladora, me pasó muchas veces tener la falsa alegría de que iba a entregar algo que estaba bien, que iba bien en desarrollo, que iba bien en test, que incluso podía ir bien en preproducción, pero a la hora de llegar a la producción algo iba mal, algo fallaba. Mi código causaba problemas. Había algún caso que no se me había ocurrido, algún otro caso que era muy difícil de reproducir para mí porque no tenía los datos o la casuística que hay en producción, que puede ser muy compleja, o incluso la creatividad de los mismos usuarios provoca que falle el software porque no lo están utilizando como yo espero que lo usen. Entonces, esto genera muchísimos problemas y esto es lo que me hace que esté convencida de que el área de pruebas, de que el área de QA sea importante y sea fundamental, que haya que invertir en esa área y que así nuestros productos lleguen con calidad al destino. Primero voy a contarles una anécdota. Hace un par de años, estando de vacaciones, empiezo a ver las noticias de que American Airlines tenía problemas con sus vuelos. Su problema no se debía a los vuelos en sí mismos, su problema se debía a que el software de vacaciones había permitido que todos los pilotos, o muchos pilotos, se tomasen el mes de julio completo, dejando así los vuelos programados sin suficiente tripulación para cumplirse. American Airlines lo solucionó. ¿Cómo lo solucionó? Le costó muchísimo, triplicó sueldos. Y muchos de esos aumentos de sueldos se mantuvieron en el tiempo, no solo fue para aquellos que trabajasen ese mes de julio. También quedaron ciertos vuelos cancelados y otros tantos retrasados. Por suerte todo termina como una anécdota, pero el costo y la pérdida de confiabilidad fue muy grande. También hay otros titulares, como el Ariane 5, una expedición que iba a hacer una expedición al espacio, falló. ¿Por qué falló? Reutilizaron código del Ariane 4. Una pequeña cosa que no tuvieron en cuenta fue que ese código se ejecutaba durante el despegue y durante el despegue el Ariane 5 tenía mucha más potencia que el Ariane 4, generando valores mucho más grandes, dando una excepción de software que convirtió todo en una explosión de fuegos artificiales. El mercado bursátil también lo sufrió. Una actualización de software en un servidor hizo que todas las operaciones que estaban planificadas para un día se ejecutasen en los primeros 40 minutos del mercado, generando pérdidas de 440 millones de dólares. Y generando la pérdida también de mucha reputación de una compañía que les costó muchísimo tiempo volver a tener. Los inversores tuvieron que volver a invertir 440 millones de dólares para no quebrar. Y sin ir más lejos, hay dos historias de la NASA muy grande, muy reconocida, que la primera, por un typo en el código, faltaba un guión, el explorador no interpretaba bien las órdenes de navegación y terminó destruido, el Mariner 1. El explorador de Marte, lo que le pasó es que tenía equipos trabajando en distintas partes del mundo y unos usaban el sistema anglosajón y otros usaban el sistema métrico. La falta de estandarización y de rigurosidad en las pruebas hizo que el explorador quedase inutilizado por esa mezcla de sistemas. Vemos que son todos casos que son bastante sencillos de resolver, de prever, que son errores humanos en la mayoría de los casos y falta de rigurosidad en las pruebas. Si vamos a los números, la falta de rigurosidad en las pruebas nos trae muchos problemas. Nos puede costar hasta 100 veces más corregir un error en producción que corregirlo en las etapas tempranas. Además, tenemos distintos actores que van participando. Si encontramos un error en nuestra captura de requerimiento en el diseño, tenemos que volver a escribir esa captura y volver a hacer ese diseño. Si llegamos a la etapa de desarrollo, es el desarrollador quien puede descubrir el error en su código y corregirlo por él mismo. Ya si llegamos a la etapa de test, va a verse implicado el equipo de QA y probablemente el Product Manager para hacer una replanificación para la corrección de esos bugs. El equipo de QA tendrá que escribir ese bug, tendrá que escribir cómo lo podemos reproducir, comunicarse con el desarrollador, explicarlo y el desarrollador encontrar dónde hay un error en algo que está reportando otra persona, que es más difícil que si yo mismo lo descubro. Y si llegamos a producción, ni hablar.
nos puede costar hasta 100 veces más, nos puede costar reputación, pérdidas de proyectos completos e incluso el cliente participa dentro de la detección de bug, con lo cual pierde confianza, pierde reputación, puede tener equipos parados nuestro cliente porque le entregamos un software que no era de calidad y que no sirve. O sea, no solo van a estar parados o van a tener que volver a trabajar los equipos de desarrollo, de test, sino que hay equipos en otros sistemas que no pueden usar nuestro sistema y quedan completamente bloqueados. Generan mayor cantidad de backlog, mayor cantidad de bugs abiertos y si llegamos a producción con nuestros errores, podemos perder reputación, podemos tener brechas de seguridad, incluso podemos estar incumpliendo normativas, tener pérdidas materiales y en el peor de los casos, la pérdida de la vida humana. Todo esto se da en un contexto donde todo va muy rápido, el time to market es extremadamente rápido, tenemos que entregar valor a nuestros clientes muy rápido para ser competitivos. La realidad es que si no lo entregamos, vamos a dejar de estar en competencia con el resto de las empresas. Entonces, surgen las metodologías y los frameworks ágiles, el flujo de integración continua y entrega continua. Todo esto está diseñado, creado, pensado para que todo el ciclo de vida del desarrollo sea más sencillo, más simple, que todas aquellas tareas que hacíamos manualmente, que son repetitivas, las intentemos de automatizar y así que las personas aporten valor real, creando nuevas pruebas, creando nuevos desarrollos y todo sea más simple, menos costo, más rápido, tengamos feedback del cliente de forma inmediata sobre lo próximo a hacer y a desarrollar. Y creo que todos estamos de acuerdo en que esta es nuestra solución, es el camino que tenemos que seguir, pero aún así, hoy en día siguen apareciendo titulares, seguimos teniendo problemas, el software sigue volviendo atrás en las etapas de desarrollo para que podamos corregir nuestros bugs y nuestros errores. ¿Por qué pasa esto? Porque si vamos a la realidad, tenemos entre un 15 y un 20% de las pruebas de regresión automatizadas. Muy poco. ¿Sí? Realmente, si queremos seguir la velocidad de los flujos de integración y entrega continua, tenemos que automatizar más. ¿Por qué? Porque si no, seguimos haciendo tareas manuales, seguimos teniendo error humano, seguimos sin poder completar nuestras pruebas para cubrir todo el software, siguen apareciendo nuevas funcionalidades que nos entregan de las etapas de desarrollo y esas nuevas funcionalidades necesitan nuevas pruebas que terminan quedando en un cementerio de pruebas al que nadie se quiere acercar porque ya tenemos demasiado con lo que tenemos. Los recursos son limitados, además es muy difícil crecer en la experiencia y tener mucha experiencia para probar cosas nuevas que nos van apareciendo. Entonces, hay que darle una solución. Lo que nosotros encontramos de bueno en esta parte es que la mayoría de los responsables creen que se puede mejorar. Creen que los procesos no están optimizados y que las pruebas no son completas. Entonces, somos conscientes de que tenemos un problema. Tenemos que encontrar cuál es la causa principal de nuestros problemas y corregirla. Si preguntamos, el 56% de los responsables creen que la indisponibilidad de los datos es el problema a la hora de automatizar. ¿Y por qué tenemos indisponibilidad de los datos? Porque los datos son complejos. Los datos en producción son antiguos, tienen mucha casuística. Crear un dato no es difícil, no es fácil, lleva tiempo, hay muchas entidades involucradas, es un proceso largo de hacer. De hecho, el 80% cree que crear esos datos de prueba es muy difícil. Entonces, se ejecutan pruebas con datos muy sencillos y que no son acordes a la casuística que después nos encontramos en producción. Actualmente, algunas técnicas para crear datos de prueba son las hojas de cálculos, la reserva de datos en entornos que tengamos datos, como pueden ser entornos de desarrollo, pero que no estén completos, las APIs de negocios y los scripts de automatización. Como dije antes, las hojas de cálculo, por ejemplo, nos van a dar datos muy sencillos, datos muy simplificados, probablemente inconsistentes con el entorno de pruebas donde se van a ejecutar. Los datos reservados nos van a servir para una prueba, probablemente estén incompletos y no los vamos a poder reutilizar en las siguientes pruebas. Ya los vamos a ver quemado una vez ejecutada la prueba, lo cual nos va a llevar a tener que volver a encontrar un dato. Las APIs de negocio nos van a crear datos correctos, en eso estamos de acuerdo, nos van a crear el dato que necesitamos, pero no tiene antigüedad. No tienen ningún tipo de antigüedad. Los casos complejos de antigüedad no los vamos a poder crear con una API de negocio. Incluso, la API de negocio necesita que el API esté disponible. Y cuando estamos en entornos de pruebas o de desarrollo, muchas veces las APIs no están disponibles porque están en un fallo, en una actualización, alguien está haciendo algo o está en un estado distinto al que nosotros necesitamos.
Por último, los scripts de automatización. Probablemente los scripts de automatización nos den datos sencillos, un poco más complejos que los que obtenemos con las hojas de cálculo, pero es cierto que las pruebas y los sistemas van evolucionando. Quizás estemos muy contentos con nuestro script al iniciar la prueba, al crear la prueba, pero a medida que va evolucionando, se va haciendo más compleja la prueba, el dato también tendría que ir evolucionando con esa prueba. Y el script es una herramienta muy difícil de mantener y de extender. Vamos a perder mucho tiempo creando datos de prueba con este script de automatización. Vamos a terminar teniendo ciclos de prueba muy prolongados, muy largos, difíciles. Vamos a estar ejecutando enfoques manuales y obsoletos en ciclos que tienen que ser rápidos, inmediatos. Esto se traduce a que nosotros estamos entrenando con amigos y vamos a ir a correr nuestra carrera con profesionales. Vamos a ir detrás del bug tratándolo de alcanzar a toda costa todo lo que demos, pero no lo vamos a lograr. Ese bug indiscutiblemente llega a producción y cuando llega a producción estamos en grandes problemas porque tenemos todos los costos y todos los peligros que dijimos antes. Entonces, más que claro que tenemos que invertir y enfocarnos en tener toda nuestra etapa de pruebas completa, lista y para que los bugs no corran por delante de nosotros. Y no hablamos de los resultados. ¿Por qué no hablamos de los resultados? Porque lo que pasa es que si no le prestamos atención a los datos que necesitamos para empezar, muchísimo menos le vamos a prestar atención a los datos cuando terminamos. Lo que sucede a la hora de automatizar es que cuando el caso de prueba llega a la etapa de automatización, llega el caso de prueba, pero no llega definido el dato de entrada que necesita para ejecutarse. Por eso, a través de esos mecanismos obsoletos, se trata de salvar ese dato para poder automatizar ese caso de prueba. Pero es lo único que hacemos con nuestros datos muchas veces y es lo único que damos importancia. Y los resultados los medimos mirando nuestra interfaz gráfica o con algún chequeo que realiza nuestro script de automatización. Pero no nos preocupamos del dato como resultado. Más allá de lo que pasa en la interfaz gráfica, hay otras cosas que tienen que cambiar debajo. Fechas de actualización, usuarios que hicieron, auditorías, etc. Entonces, también cuando hablemos de pruebas, tengamos en cuenta que es muy importante tanto el dato de entrada como el resultado de la prueba y el resultado desde nuestra perspectiva de datos. ¿Sí? Creo que todos estamos de acuerdo, tenemos un problema, tenemos que acelerar, tenemos que llegar a alcanzar a C y CD. Tenemos problemas con los datos, nos genera muchísimas trabas a la hora de automatizar. Si el dato no está correcto, nos va a fallar la prueba. Vamos a empezar a ignorar ese fallo de la prueba porque siempre falla y decimos, bueno, si falla porque no tiene el dato o lo que sea. Y cuando falle en realidad el software no nos vamos a dar cuenta. Pero al final acá venimos a buscar una solución, a buscar qué podemos hacer para solucionar este problema que tenemos a la hora de crear datos. ¿Qué proponemos nosotros? Lo que digo, estamos hablando de que creamos datos y que tenemos casos complejos en producción y casos antiguos en producción. ¿No hay algo contradictorio? Estoy creando cuando lo tengo. ¿Por qué no usamos lo que tenemos? ¿Por qué no hacemos una gestión de datos de prueba teniendo lo que ya tenemos? Tenemos casos complejos, difíciles, completos en nuestros entornos productivos. Ya si no existe el dato para alguna prueba en particular, nos preocuparemos de su generación. Pero primero usemos lo que tenemos. Eso es una correcta gestión de datos para casos de prueba. Una herramienta de gestión de datos para casos de prueba nos tiene que proveer datos confiables, es decir, que cumplamos la normativa, que lo saquemos si es necesario de producción, pero que hagamos los procesos necesarios para anonimizarlo, disociarlo y sea correcto. Tener un dato correcto, acorde para la prueba, que esté completo, que no solo implique a 2 o 3 entidades, sino el dominio de datos completo que necesitamos. Si necesito un cliente, que esté absolutamente todo el cliente y no el cliente y 2 productos. Y que sea coherente con su entorno, porque yo inyecto un cliente y no tengo la lista de productos y demás, me va a fallar ese dato también. Entonces necesitamos gestionar esos datos para hacer una entrega rápida y ágil a nuestros casos de prueba antes de su ejecución. Si logramos esto, vamos a poder acelerar el proceso de pruebas y la etapa de pruebas muchísimo y simplificar el trabajo tanto de desarrolladores como de los equipos de QA. Ahora
pensemos en nuestro caso de prueba, en nuestra ejecución, como la ejecución de una obra de teatro. Si vemos los elementos que tenemos acá, los vamos a poder comparar con los de los casos de prueba que decía hasta ahora. Necesitamos para una obra de teatro, lo primero, para ejecutarla repetidamente y que sea exitosa, un escenario robusto, confiable, donde podamos seguir y actuar. Esos son nuestros datos de contexto, de parametrización, de configuración, tablas de catálogo, que deben estar en nuestro entorno para hacer de nuestro entorno de pruebas un entorno estable y fiable para ejecutar las pruebas. Luego necesitamos los actores, nuestros datos de entrada para el caso de prueba. Si nos falta un actor a la hora de ejecutar la obra, si nos falta un rol dentro de nuestro escenario, la obra no es exitosa. Entonces necesitamos tener nuestros actores correctos para que una y otra vez puedan ejecutar la obra, para que una y otra vez podamos tener el teatro lleno. Y al final de la obra, ¿quiénes son los que evalúan cómo lo hicimos? ¿Quiénes son los que evalúan cómo actuamos? Nuestros espectadores. Nuestros espectadores tienen sus reglas, sus expectativas acerca de la obra y al final, si todo va bien, se van a parar de pie para aplaudirnos. Se van a parar de pie para decirnos que todo salió bien, que fue correcto. Pero si no va bien, van a levantar alguna alerta en la cual nosotros, como partícipes de esa obra, vamos a tener en cuenta para que salga bien en la siguiente ejecución. Los espectadores son nuestras reglas de resultado esperado, finalmente. Teniendo estos componentes, la herramienta de gestión de datos va a ser capaz de proteger, primero de encontrar los datos que necesitamos los actores. Una vez que los encontramos, los va a proteger y luego los va a entregar tantas veces como lo necesitemos. Es decir, que si planteamos cómo debemos diseñar y ejecutar un caso de prueba, lo primero es diseñarlo correctamente. A la hora de hacer el diseño, pensemos en qué queremos probar, pero pensemos qué dato es el que nosotros necesitamos para hacer esa prueba. Y cuando pensemos qué queremos probar y qué dato es, veamos cómo tiene que terminar ese dato para que la prueba sea considerada correcta. Una vez que tenemos todo ese conocimiento bien hecho, bien planteado, solo nos queda ejecutar y verificar. Ejecutar y verificar. No tenemos que volver al principio a crear un dato de prueba. No tenemos que volver al principio a decir cómo genero este dato, cómo lo creo, si es compatible con mi entorno, si está bien generado. No nos vamos a volver a frustrar. Ya está bien creado, se ejecuta y se verifica. Y si es necesario, se evoluciona. Pero ya tenemos en calidad que podemos ejecutarlo tantas veces como queramos. Ahora les voy a mostrar un pequeño ejemplo de cómo con Icaria TDM somos capaces de encontrar ese dato que necesitamos, protegerlo y entregarlo. Y después de configurar las reglas de resultados esperados. Es decir, que vamos a hacer el primero de los pasos. El paso que vamos a hacer una sola vez para luego ejecutar cuando querramos. Esta es la herramienta, les voy a ir contando un poco lo que pasa en el video. Creamos el caso de prueba donde podemos poner un identificador que esté coordinado con la herramienta de gestión de casos de prueba que tengamos para poder después hacer la coordinación a partir del orquestador que elijamos. Y acá lo primero que vamos a elegir es aquel dominio de datos sobre el que vamos a trabajar. La reserva se va a hacer sobre dos aplicaciones OpenBravo, la prueba sobre OpenBravo y VTiger, ¿sí? Bases de datos Postgres y MySQL. Eso que estamos viendo ahí es mi dominio de datos. Fíjense, en una prueba tan sencilla en aplicaciones tan sencillas, la cantidad de entidades que tenemos involucradas, la cantidad de entidades que necesitamos para que nuestro dato esté completo, lo que hablábamos recién. ¿Sí? No podemos simplemente crear registros en 2 o 3 tablas, no, tenemos que tener el dominio completo. Ese dominio, Icaria también nos ayuda a construirlo. Luego vamos a buscar en nuestro entorno el dato que sabemos que nos sirve para la prueba. En este caso es una reserva de cotización en ambas aplicaciones. Nosotros ya lo buscamos obviamente con un módulo de Icaria que nos permite buscarlo y acá lo que vamos a hacer es asociar ese dato que nos sirve a nuestro caso de prueba. Es decir, para que antes de ejecutar nuestro caso de prueba, inyectemos o entreguemos ese dato que ya tenemos. Como dije hoy, ¿por qué voy a crear? Si ya lo tengo, lo protejo, lo guardamos en un repositorio interno de Icaria para que ese dato no se modifique en el entorno que está, para asegurar que su calidad para mi prueba es correcta. Ahí vamos a ver un poco cómo está creado ya el dominio de datos. Ahí ya es el dominio con los registros, es decir, la instancia que necesito para mi prueba.
y lo tengo asociado. Ya lo puedo entregar tantas veces como quiera. Lo voy a entregar en mi entorno de pruebas para poder ejecutar antes de crear las reglas de resultado. En este caso estoy creando la ejecución manual, se puede hacer a través de una API REST de forma automatizada. Y cuando pasó esto, cuando ya le di al play, Icaria me dijo, ya inyecté el dato, ya lo tenés. Vamos a hacer la prueba. Este video va a ir un poco más rápido porque son dos aplicaciones externas que serían las finales bajo pruebas, donde hace una reserva. Ahí vamos a ver que aprieta el botón de book, le da OK y vamos a ir a la otra aplicación que es vTiger y vamos a hacer la misma operación sobre la misma orden que no estaba reservada. Creo que todos en este punto tenemos claro de que si yo quisiese reejecutar la prueba sobre una orden que ya está reservada, no lo puedo hacer. Ya está, ya quemé el dato, tendría que crearlo nuevamente, ¿sí? Tengo el dato quemado y quedé en ese punto. Ahora lo que dijimos, el tercer paso de mi diseño, voy a capturar el resultado de la prueba que sé que fue bien y voy a configurar esas reglas de resultado esperado. Ahora vamos a ver en el video cómo primero capturamos esas reglas y acá tenemos que tener en cuenta que las reglas de resultado esperado no es este valor tiene que ser exactamente tal valor, puede ser una regla, pero podría ser que un registro se haya modificado, que la fecha de modificación sea el día de hoy, que se haya creado un registro, que se haya eliminado. Cualquier regla que a ustedes se les ocurra que podemos hacer de forma programática, la podemos configurar dentro de los resultados esperados para que luego cuando haga mis ejecuciones recurrentes las valide Icaria TDM, ¿sí? Ahí vemos cómo va al registro, digamos que debería validar y con 3 simples clics configura esa regla que quiere, que en este caso es que terminen en reservadas ambas órdenes. Una vez que están configuradas, Icaria permite comparar los resultados. El camino en verde es donde están mis reglas, está en verde porque como lo ejecuté supe que fue bien y configuré las reglas, fue bien. El día que va mal lo voy a tener en rojo y me va a indicar dónde tengo mi problema. Entonces, tenemos el primer paso, ya está. El primer paso lo podemos olvidar, lo podemos borrar. Lo que comento, vamos ahora a ejecutar y verificar y que las personas aporten otro valor, que automaticen otro caso de prueba, que busquen datos para otro caso de prueba que nos faltan, que se acerquen a ese cementerio de pruebas que teníamos al principio y tomen y creen valor a nuestra etapa de pruebas. ¿Cómo se integra esto en nuestro ciclo de integración continua y desarrollo continuo? Es muy sencillo. Usualmente, la propuesta que tenemos un orquestador, como pueden ser Jenkins o Bamboo, quien inicia la ejecución. Le va a preguntar a nuestra herramienta de gestión de casos de prueba qué caso de prueba tengo que ejecutar. Pueden ser Teslim, Jira, cualquier herramienta sin ningún problema. Y una vez que conocemos qué prueba y en qué entorno vamos a ejecutar, vamos a llamar a Icaria TDM. Icaria TDM va a inyectar esos datos en el entorno correspondiente, los datos asociados a mi prueba en el entorno correspondiente para asegurar que esa prueba no va a fallar por datos, no va a fallar por la prueba en sí misma. Luego, el orquestador será el encargado de llamar a la herramienta de ejecución de nuestro caso de prueba, Playwright, Selenium, la que fuese, ¿sí? Y luego se va a ejecutar la prueba en el sistema bajo test y al finalizar la prueba, desde la perspectiva de los datos, el orquestador deberá consultar con Icaria TDM si se cumplieron todas las reglas de resultados esperados. Y el orquestador será capaz de almacenar o decirle a las herramientas de gestión que almacenen el resultado. De este modo, el resultado también del caso de prueba lo tenemos almacenado para luego tomar decisiones o las actuaciones que sean necesarias para corregir nuestros bugs. También nos sirven para verificar cuán grave es el error, si puede continuar en el ciclo o si hay que parar el ciclo. Si nosotros automatizamos con casos de prueba individuales, con sus datos individuales, obtenemos otra gran ventaja también. Muchas veces pasa que un caso de prueba depende de la salida de otro caso de prueba y estamos en un pipeline. Y cuando falla uno de los primeros casos de prueba, no sabemos qué pasaría con los siguientes. Tenemos que corregir para saber qué pasaría con los siguientes. Con Icaria TDM podemos individualizar todos esos porque capturamos el dato de entrada del siguiente caso de prueba y se lo entregamos individualmente sin importar lo que pasó en la ejecución del otro caso de prueba, ¿sí? Entonces, también va a simplificar claramente el ciclo de las pruebas automatizadas muchas veces. Ese caso del pipeline es muy similar para mí
en el que comentaba hoy de las APIs. Si una API falla, no voy a tener los datos que necesito para la prueba. Si el caso de prueba anterior falla y necesito su salida como mi entrada, mi caso de prueba va a fallar también y no voy a saber qué pasa. Y como tenemos que entregar, muchas veces ven, se dice, bueno, entregamos o se supone, decimos no es un cambio tan grande, pero muchas veces nos sorprendemos porque el cambio sí afectó realmente a nuestro sistema. En el siguiente video vamos a ver un pequeño ejemplo que estamos haciendo con Ikaria TDM, utilizando Jenkins como orquestador y Playwright como ejecutor de nuestra prueba, ¿sí? Ahora vemos que nuestros datos en ambas aplicaciones están quemados, ¿sí? Están reservados, no puedo hacer absolutamente nada con ellos, no puedo ejecutar mis pruebas, no puedo avanzar. Ahora vemos que nuestra ejecución de la prueba es la reserva en vTiger y en OpenBravo, pero previamente tenemos la inyección de datos haciendo una llamada al servicio REST y posteriormente la validación. Ahí se ve la llamada al servicio REST en código Java, muy sencilla. Entonces, si Jenkins solicita la ejecución de mi caso de prueba con TDM, lo que está haciendo el proceso es primero la llamada REST, se inyectan los datos y lo vamos a ver ahora de forma visual para que se vea que se está ejecutando la prueba de forma rápida también, pero hay una reserva. Es decir, que esos datos que mostré al inicio, que no los podíamos utilizar para mi prueba porque ya estaban reservados, volvieron a su estado original necesario para la prueba. Y lo puedo ejecutar correctamente, se llama la comprobación de resultados y finalizamos. ¿Qué pasa si lo ejecuto sin TDM? Acabo de reservar mi dato, no tengo mi dato correcto para ejecutar la prueba. Vamos, el sistema va a tratar, las pruebas van a tratar de hacer la reserva, pero al entrar en ambas aplicaciones se encuentra con que está reservado el dato y no puedo apretar el botoncito de book. Entonces, la prueba va a fallar. Pero acá la pregunta es, ¿falló el software porque hay un bug o me falla la prueba? ¿Cómo lo logro diferenciar? Si yo no sé si el dato estaba correcto, tengo dudas, no estoy completamente segura de que todo tenía que ir bien. Vuelvo a ejecutar usando mi gestión de datos de prueba. Fíjense lo que les dije, ya me olvido, ya no tengo que pensar en el dato, se crea correctamente. ¿Qué va a pasar? Por supuesto, inyectamos, ejecutamos con datos correctos, verificamos los resultados y todo va bien. ¿Por qué? Porque lo que falló no fue el software, fue mi prueba porque le faltaban sus datos. Por eso decimos que la importancia de los datos es fundamental a la hora de automatizar. Sobre todo cuando queremos automatizar pruebas que tienen que cumplir con casuística real que tenemos en producción, antigua, en la que podemos buscar casos no felices, datos que estén incluso corruptos para hacer las pruebas de cómo se comporta con estos datos, o cosas que incluso ya no podrían crearse en el software, pero que siguen estando vigentes porque son antiguas. ¿Qué es lo que hicimos? Resumidamente, Jenkins fue el trigger para la ejecución de nuestro caso de prueba, Ikaria inyecta, Playwright ejecuta la prueba, Ikaria valida los resultados y se los informa a Jenkins. Es tan sencillo como eso, es antes de ejecutar y después de ejecutar aseguramos nuestra prueba. Ahora, todo esto es muy bonito, pero es necesario cambiar la mentalidad y el camino para obtener estos nuevos resultados. Necesitamos saber que tenemos que invertir tiempo, dinero, tener un plan, tener un proyecto, tener apoyo, formarnos en cómo utilizar estas herramientas, asegurarnos de que la prueba no va a fallar por no tener sus datos, sino que las pruebas van a cumplir su objetivo de medir la calidad de mi software, sino que las pruebas van a lograr entregar un producto de verdadera calidad al cliente y que todo va a ser mucho más sencillo y simplificado. Tener una correcta gestión de datos de casos de prueba y automatización de la etapa de pruebas nos va a traer grandes ventajas, como por ejemplo tener pruebas más exhaustivas, tener un conjunto de pruebas más completo, cubrir mejor el espectro de las funcionalidades de nuestro software, tener disponibilidad de datos tanto para los entornos de prueba de automatización como para desarrolladores, que es muy importante. Así los desarrolladores pueden asegurarse de que su código está bien. También para los equipos de QA. Y también estas herramientas nos permiten entregar no solo en el entorno de pruebas, sino que en diversos entornos. Y entregar en forma paralela y paralelizar la ejecución de casos de prueba. También si aseguramos los datos, otra ventaja que tenemos es que la expertise de nuestro equipo puede ser variada. Una persona que se incorpora nueva a nuestro equipo sin tanta experiencia es capaz de aportar valor casi desde el primer día.
En cambio, si lo hacemos con aquellos mecanismos obsoletos, esa persona tiene que aprender, tienen que explicarle cómo crearlos, tiene que entender cómo funciona la herramienta, qué significa cada paso de la herramienta, ¿sí? Entonces también solucionamos otro problema, que es el problema de la experiencia de los equipos, de poder tener más variación y más valor desde el primer día. Y lo último que vamos a solucionar dentro de los grandes problemas que tenemos es la comunicación entre el equipo y entre diferentes equipos. Las herramientas de gestión de casos de prueba completas nos tienen que dar herramientas para la definición de datos, para la definición de casos de prueba, un lugar donde podamos almacenar el conocimiento y la información que tenga que ver con nuestros casos de prueba y todos podamos mirar y entender de lo que estamos hablando, ¿sí? Que a veces la comunicación también es un problema y la espera de datos, ni hablemos, el tiempo de espera de datos que puede pasar un probador es abismal y es frustrante también. Si nosotros quitamos esa frustración de por medio, los equipos van a estar más felices y van a ser más productivos y se van a poder dedicar también a tareas más interesantes y de mayor valor. Crear nuevos datos de prueba, mejorar nuestros entornos de prueba, mejorar la arquitectura, los procesos, revisar requerimientos, usar las herramientas de TDM para gestionar esos datos y asociar nuevos datos de prueba a nuevos casos de prueba, ¿sí? Nosotros necesitamos que al final el equipo también, porque el valor humano es muy importante, pueda avanzar, pueda acercarse a ese cementerio de pruebas y podamos completar más del 15% de las pruebas automatizadas. Y además, automatizar pruebas complejas, ¿sí? que necesiten datos complejos, que suelen ser las que nos causan problemas. Esto al final es inversión de tiempo y dinero, pero vamos a terminar con una reducción de costes y de tiempos y de time to market mucho mayor de lo que invertimos. Ahora, para dar un ejemplito, y los queríamos invitar también a que pasen por nuestro stand, tenemos un pequeño desafío. Nosotros vamos a crear datos desde la interfaz de Icaria TDM. Va a ser muy rápido, ¿sí? En realidad no es crear, vamos a dejar de decir crear, vamos a entregar los datos que ya tenemos asociados. Para el caso de prueba que les mostré recién, es muy sencillito, 2 aplicaciones muy pequeñas. Muchas veces nosotros en la experiencia con clientes nos cruzamos con dominios de datos de cientos de tablas, con variedad de bases de datos inmensa, Oracle, DB2, Postgres, MySQL, SQL Server, lo que se ocurra, todo eso hay que tratarlo. Y si ya vemos que en un caso tan sencillo, tan simple como este, es más difícil crear el dato manual y además necesitas conocer las herramientas para crearlo, porque si no estás apretando botones hasta que das con eso, vamos a ver que realmente tiene un beneficio, además de todos los otros beneficios que conté, pero este es tangible y lo pueden ver en este momento. En ambos casos era yo misma creando el dato, entrando a Icaria TDM y ejecutando el caso de prueba. Voy inyectando el dato 4 veces, acá no llegué todavía a crearlo en vTiger. La forma manual, conociendo incluso las aplicaciones, es muy lenta para un dato sencillo. Creo una orden de compra con un producto, no hice más que eso. Una cosa que es una tontería, casi que desde la interfaz llegamos a inyectar 8 veces cuando creé una sola de forma manual. Y si lo estuviese haciendo desde la interfaz, desde el API REST, podría hacerlo mucho más y además podría inyectarlo en muchos más entornos, no solamente en el que lo estoy creando. Y si lo quiero reproducir, es apretar un botón. Le puedo enseñar a una persona nueva a que lo haga inmediatamente o incluso pasarle un script de automatización que le inyecte el dato para que él pueda ejecutar la prueba. De esta forma, si entra alguien nuevo, tengo que enseñarle a que lo cree, y a que ejecute la prueba y a que se dé cuenta que el dato está quemado y ni hablemos de enseñarle qué tiene que comprobar cuando termine la prueba. Icaria ya lo sabe y lo va a hacer ella misma. Bueno, muchas gracias por asistir. Queríamos invitarlos, por supuesto, a que pasen al stand. Queda muchísimo más para contarles. Por supuesto, una herramienta de gestión de datos de prueba no es solo eso. Tenemos mucho más. Hay muchas más cosas a su alrededor que tienen que acompañarlo, que tienen que ayudarnos a llegar a este resultado, a descubrir el dominio de datos que necesitamos para nuestra prueba, para que sea completo, a detectar dónde tenemos datos sensibles para protegerlos y otras cosas más que, bueno, que por supuesto podemos contarles y mostrarles en nuestro stand. Sí. ¿Con qué herramientas está integrado? Por ejemplo, Icaria TDM. ¿Con qué herramientas del... Por ejemplo, has dicho Playback, has dicho Selenium. A ver, las herramientas que nos tienen que ejecutan los casos de prueba van a llamar a nuestra API REST para hacer la inyección. Nosotros tenemos una API REST estándar que puede ser llamada desde cualquier punto.
Nosotros, por nuestra parte, hemos hecho integraciones con herramientas como TestLink o Baxilla. TestLink para leer los identificadores, estos que hablaba al principio, de los casos de prueba y tenerlo sincronizada esa gestión, porque uno va a gestionar cuáles son los casos de prueba y nosotros los datos para el caso de prueba. Y el otro, y Baxilla para al finalizar, si quisiésemos que se abriesen bugs a partir del resultado de los estados de los resultados de las pruebas, de la perspectiva de los datos, podríamos invocar para crear esos bugs. Esas integraciones, sí, son extensibles, no están atadas a que sean esos productos. ¿Sí? Nosotros tenemos un módulo donde lo único que hay que hacer es conocer el API que nos proporciona el otro producto y hacer esa integración de la misma forma. ¿Sí? Nosotros tenemos esas dos a modo de ejemplo para ver que nos podemos integrar con herramientas, que somos capaces de llamar a sus APIs y obtener la información que necesitemos o pasarles la información que ellos necesiten. ¿Sí? Creo que había alguna más. Perdona, ¿has dicho antes que se podían identificar datos de un equipo? ¿Hola? Sí. Es que no me ha quedado claro, no conozco el conocimiento, ¿vale? Pero ¿cómo se identifican los defectos dentro de la prueba? De la prueba, sí, porque había dos formas de Bien. ser funcional. Claro, nosotros de lo que nos encargamos es de la parte de la gestión de datos de prueba, ¿sí? La parte de datos. Lo que digo, la parte funcional es la que se suele mirar, la que las ejecuciones automáticas o los usuarios suelen mirar en la interfaz y demás. Bueno, pero siempre nos olvidamos de la parte de datos, lo que decía, más allá de lo que vemos, hay datos que se modifican. Para esos datos, cuando nosotros creamos y diseñamos nuestro caso de prueba, lo que vamos a hacer es poner reglas de decir, este dato tiene que modificarse, este dato tiene que terminar con un valor determinado, este dato tiene que tener la fecha de hoy o lo que fuese, o se borra un dato. Si decimos es la eliminación de un servicio a un cliente o la cancelación, bueno, el cliente en vez de tener X contrato tendrá X-1 al finalizar. Esas reglas se configuran una única vez y luego en cada ejecución Ikari ATM tiene una funcionalidad de comparar resultados. Lo que va a hacer es aplicar esas reglas y decirte cuáles son las que fallaron, ¿sí? En qué puntos de los datos. Nosotros lo hacemos a partir de la perspectiva de los datos. ¿Bien? ¿Alguna más? Te quería preguntar, a la hora de crear un dato que dependa de otro, de una carga relacional y tal, imagínate, yo qué sé, lo que comentabas de los saldos de vuelo. Necesito un vuelo que esté activo, que vaya de Madrid a San Francisco, que etcétera. A la hora de utilizar Ikari ATM, ¿habéis tenido dificultad en crear un dato tan específico? No, justamente eso es lo que hacemos. Nosotros, el primer paso es detectar cuál es tu dominio de datos. Eso que decís, cuáles son las tablas involucradas. ¿Cuál es mi tabla principal? En este caso que estaba inyectando yo inyectaba un cliente completo, que aseguraba que tenía una orden sin reservar, pero inyectaba el cliente completo para asegurarme que el dato esté completo en mi entorno de pruebas. Y en un momento se vio una especie de árbol, ese es el dominio de datos, que tenemos herramientas que además nos permiten conocer cuál es el dominio de datos, porque muchas veces lo que pasa es que vamos a preguntar, ¿y qué es lo que tenemos que mover? Un cliente, ¿y cuáles son las tablas? Conozco la del cliente, de ahí hay muchísimas más, hay sistemas que llevan 40 o 50 años activos, entonces no hay nadie que conozca exactamente qué necesita con la estructura de datos. El problema existe, entonces tenemos mecanismos para ir encontrando, por supuesto, siempre necesitamos hacer, obtener el feedback del cliente y hacer pruebas para completarlo. Pero no hemos tenido problemas en ese tipo de movimientos, lo que decía, creo que hay dominios que incluyen cientos de tablas y distintos sistemas de bases de datos. Ahora estaba trabajando con dos, Postgres y MySQL, pero podría tener más sistemas en los que esté inyectando datos coherentes, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta más. No. Bueno, nada, muchísimas gracias a todos, de verdad, y los esperamos en el stand.